Salmo 131, leo. Señor, mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos. No ando tras las grandezas, ni en cosas demasiado difíciles para mí, sino que he calmado y acallado mi alma, como niño destetado en el regazo de su madre. Como niño destetado reposa en mí mi alma. Espera, oh Israel, en el Señor, desde ahora y para siempre. Amén. Vamos, hermanos, a pedir al Señor que nos ayude a poder entender su palabra. Padre nuestro y Dios bondadoso, clamamos a ti, implorándote que tú nos ayudes a conocerte. Ayúdanos a acallar nuestra alma que grita con desesperación. Ayúdanos a confiar tranquilamente en ti y en tus propósitos eternos. Enséñanos a hacer callar nuestros gritos de angustia, de temor y de dolor, para tranquilos esperar en ti, confiando en tu poderosa mano y misericordiosa bondad para con nosotros. Oh Señor, tus planes son planes de bien para nosotros. Y aunque no lo comprendamos, tus propósitos son buenos y nos guiarán para hacernos bien. Ayúdanos a comprender tu palabra y a meditar profundamente en ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El título del mensaje es La descripción de la naturaleza de la madurez cristiana. Alguien decía que los perfumes más caros vienen en frascos pequeños, en pequeñas porciones. Y así este salmo, uno de los salmos, es un salmo muy corto en la escritura. Sin embargo, este salmo, aunque es corto, expresa una gran verdad de la experiencia de un hombre, de una mujer cristiana. Habla de un niño, pero contiene la experiencia de un hombre, una mujer de Dios. Y nuestra experiencia en la fe cristiana tiende a avanzar o a detenerse en la medida en que nosotros conocemos a Dios, en la medida en que nosotros descansamos en Él, en la medida en que nosotros confiamos en su providencia. Alguien decía, es el cántico de los contentos, este salmo, y es parte de los cánticos que el pueblo de Israel utilizaba para recordarse a sí mismo en quién debía de esperar. A medida que iban regresando de sus pueblos para reunirse todos en Jerusalén y compartir la Pascua o alguna de las fiestas, ellos venían recordando estos salmos. El Salmo 121, el Salmo 130, Salmo 131. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ellos meditaban en estos salmos a medida que caminaban solos a través de los valles, montes y lugares peligrosos. Estos cánticos probablemente eran entonados por esos peregrinos de camino hacia Jerusalén. Y este salmo, de manera especial el Salmo 131, expresa el corazón de un peregrino. Enseña cómo podemos vivir una vida estable de madurez cristiana y cómo podemos crecer y desarrollar un carácter maduro. Cómo podemos seguir creciendo de una manera estable en nuestra fe. Este salmo nos enseña a disfrutar de un estado sumiso y tranquilo, sereno, confiado completamente en Dios, gozándonos en Él, no importando las circunstancias difíciles por las que estamos pasando. Nos enseña a disfrutar
de ese estado quieto. Yo quiero que ustedes imaginen a una tórtola en un árbol, tranquila en su nido, con sus ojos cerraditos, mientras hay una gran tormenta que mueve el árbol de un lugar para otro. Y ya está la tórtola tranquilita, esperando que la tormenta pase. Así el salmista expresa cómo el creyente en su madurez cristiana puede estar sumiso, es decir, tranquilo, sometido a lo que Dios le trajo. ¿Cómo puede estar sereno, en paz, porque Dios está en completo control de su situación? ¿Cómo puede estar confiado? Para este mensaje quiero dar gracias al pastor Piñero y a un siervo de Dios llamado Sinclair Ferguson, los cuales me ayudaron en el bosquejo de este mensaje. Para nuestra mayor comprensión, nosotros estaremos viendo los versículos, vamos a estar viendo hoy el versículo 2, que se concentra en lo difícil que es para un creyente poder definir la madurez. Sin embargo, este salmo nos describe esa naturaleza de la madurez. ¿Cómo está gobernada esa madurez? ¿Qué elementos posee esa madurez? Veamos en primer lugar la metáfora del niño destetado y su explicación. El salmista dice: Señor, mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos, no ando tras las grandezas, ni en cosas demasiado difíciles para mí. Versículo 2, sino que he calmado y acallado mi alma, como niño destetado en el regazo de su madre. Como niño destetado reposa en mí mi alma. El salmista compara la crisis que tuvo con la experiencia de un niño que estaba acostumbrado a ser alimentado directamente de su madre. Ahora pasa por el proceso que le introduce a otra manera de alimentación. Para el niño que siempre ha tomado su leche, ya sea del seno o, como decimos aquí, del pepe, que está siempre listo para tomar todo lo que necesita de ese alimento. El niño, cuando es cambiado del seno materno o del biberón o del pepe a la comida sólida, pasa por cierto trauma, por cierto shock mental, porque está acostumbrado a recibir el calor de su madre, cargándolo mientras le da el alimento. Está acostumbrado a ser alimentado con gran seguridad. Sin embargo, la madre busca el bienestar de su hijo y le está guiando a recibir una comida más sólida, una comida con más nutrientes, una comida que lo hará continuar en su desarrollo. Este periodo muchas veces produce ansiedad, frustración y grandes dramas entre la madre y el hijo. No se quiere despegar de la mamá, no se quiere despegar del pepe, del biberón, no se quiere despegar del seno materno. Quiere estar continuamente abrazado a la mamá. Pero la mamá sabe que llega un momento en que tiene que separarlo de ella para que él siga en su proceso de madurez, para que él continúe en su avance. Sin embargo, esto trae frustración. La mamá no quiere separarse de su bebé. Le encanta ese gozo que el niño le da mientras lo abraza. Le encanta ese gozo que el niño le da, sentir ese calorcito de su bebé. A la mamá le encanta. Y al niño también. Y trae algo de frustración. Pero, amados hermanos, llega un momento en que si el niño continúa tomando leche, puede caer en una gran desnutrición, porque ya sus órganos necesitan algo más, vitaminas, minerales. Sus órganos necesitan fortalecerse para
que sus huesos comiencen a estirarse. Sus huesos necesitan los nutrientes para comenzar a estirarse y comenzar a crecer. Todo lo que acontece en una persona normal. Por eso necesita la tortilla, la mantequilla, la leche, los frijoles, el arroz, la carne. Necesita todo eso para seguir creciendo. Para que su cuerpo tenga todo lo necesario para poder correr, para poder pensar. Que su desarrollo mental y físico sea normal. De igual manera, como un niño, así el creyente. El creyente que no es destetado por Dios, es decir, que no le quitan el seno, el creyente que no le quitan la leche para darle otro alimento más sólido, se queda en la niñez, se queda enano, pequeño. El creyente necesita ser destetado, que se le quite ese alimento tan suave. Aquellas cosas de la niñez espiritual necesitan ser quitadas. El creyente necesita algo más ahora que la leche. Ahora necesita seguir madurando, pasar de esa debilidad y de estar propenso a esa debilidad de carácter a una madurez de carácter. Necesita eso, como el niño. Necesita pasar de esa inmadurez y de esa queja al que fácilmente se entrega, pasar a una confianza y seguridad del adulto. Mire que hay niños que cuando simplemente alguien lo carga y lo aleja de su mamá o su papá, comienzan a llorar. Eso es propio de la niñez. Pero yo no vería eso normal en un niño de 10 años. O un niño de 12 años. Es un niño de 15 años. Que no se puede ni alejar. No se puede soltar ni de la mano de su mamá. Tú dirías, hay problema. Hay que ayudar a ese niño. Toda la vida no va a estar pegado a su mamá. Necesita seguir creciendo. Amados hermanos, de igual manera, el creyente. Recuérdense que esto no es un mensaje para la crianza. Es comparando. El creyente necesita seguir madurando y creciendo. Necesita dejar aquellas cosas que como niño en la fe ha vivido todo el tiempo. ¿Ustedes no han visto que hay niños que por todo lloran? Hay niños que son así. ¿Quiere leche? No, deje de llorar, pídala. Hay niños que todo el tiempo tienen un pamper. No, quítame el pamper, que diga pipí. Ya debe pasar a un proceso de madurez. No se puede estancar todo el tiempo. Imagínense un hombre de 25 años con pamper. Mínimo tiene que estar enfermo el pobre. O enfermo o con algún problema real. Igual nosotros los creyentes, amados hermanos, no podemos estar todo el tiempo como niños llorando. O como niños sufriendo. ¡Ay, ¿y qué va a hacer de mí? Dios está en control. Dios está al lado tuyo. Dios te cuida. Dios te alimenta. El creyente tiene que pasar de un nivel de niñez a un nivel de madurez espiritual. Debe de seguir en el proceso de crecimiento espiritual. Veamos entonces, amados hermanos, cómo David utiliza esta figura de la niñez para describir una de las características espirituales que este cambio produjo en su propio corazón. Porque David pasó por esto, de un estado de niñez a un estado de madurez. David pasó. Veamos el versículo 2, la característica espiritual que produce la madurez. David dice, en verdad que me he comportado y he acallado mi alma. En verdad que lo he hecho. Como un niño destetado en el regazo de su madre, como niño destetado, reposa en mí mi alma. David dice, el contentamiento en mi corazón llegó como parte de esa madurez. De mi niñez, una queja continua, un temor continuo, pasé a estar contento. El contentamiento es dicha característica.
El contentamiento es el fruto de la crisis a través de la cual Dios te está separando de la leche espiritual para llevarte a tener gozo y deleite en la madurez, en lo que Dios te está guiando, en la provisión de Dios. Repito, el contentamiento es el fruto de la crisis a través de la cual Dios te está destetando. Le quita la leche espiritual y lo impulsa al crecimiento. A través de esa crisis produciría contentamiento en su corazón con la provisión que Dios le ha hecho para él, le ha dado a él. El contentamiento cristiano debe crecer en cada creyente, si éste ha de pasar de una niñez espiritual a un estado de madurez. Tú necesitas aprender a estar contento. Oye bien, cualquiera que sea tu situación. Tienes que aprender como hijo de Dios a dejar la queja y la lágrima y el lloro para saber que Dios en medio de tu aflicción está protegiéndote y cuidándote. Aunque no lo veas, Él está allí y tú estás contenta porque Dios está allí. Yo estoy contento porque Dios está allí. Ferguson dice, este siervo de Dios dice, el contentamiento equilibrado es una de las características verdaderas de la madurez. Es una señal de la verdadera madurez, en la que sin recelo confiamos nuestras vidas, nuestros bienes y nuestras familias al cuidado de nuestro Padre Celestial. Ferguson dice, el contentamiento, el estar contento, cualquiera que sea nuestra situación, es una evidencia de que nosotros confiamos en Dios. Es una evidencia de que nuestra familia la hemos quitado de nuestra protección para poner en la mano de Dios. De que hemos dejado de proteger tanto a nuestros hijos para decirle, Señor, son tus hijos, lo pongo en tus manos. Y yo estoy tranquila, yo estoy tranquilo. Lo que sea tu voluntad, yo estoy contento. Oiga bien, ese contentamiento es un contentamiento equilibrado. Porque nadie que no cumpla con sus deberes puede estar tranquilo. Por ejemplo, si yo sé que mis hijos van a llegar de noche a oscura, yo no voy a dejar de llamarlo, yo lo voy a llamar. Recuerde que debe tener cuidado, ven con alguien. Y yo voy a orar y luego voy a dejar las cosas en manos del Señor. Si hay necesidades en el hogar, yo voy a trabajar para suplir para esas necesidades. Pero ¿sabe qué va a pasar luego? Yo voy a estar tranquilo, confiando en que Dios va a suplir, porque yo estoy cumpliendo con mi deber. El contentamiento cristiano cumple con su deber y espera en Dios. Cumple con su responsabilidad y confía en Dios. Es decir, hay una parte que es nuestra responsabilidad y hay una parte que le pertenece solamente a Dios. El contentamiento cristiano debe ser equilibrado. Yo sé que Dios va a proveer, pero tú no tienes trabajo, tu esposo no tiene trabajo, y usted está ahí sentando que Dios le traiga el pan a través de un hermano. No, mamá de hermano. Posiblemente Dios quiere que usted pase hambre, si usted no hace lo que es su deber. Usted tiene que buscar trabajo, cumplir con su deber, orar, confiar en Dios, y entonces confiar en que el Señor va a hacer su voluntad. Es decir, el contentamiento equilibrado es una de las características de la verdadera madurez. Y a eso nos estamos refiriendo. Es una señal de la verdadera madurez, en la que sin temor, sin recelo, confiamos nuestras vidas en aquel que la puede cuidar, en Dios. Confiamos nuestras vidas en Dios. Confiamos nuestros bienes en Dios. Confiamos nuestros hijos en Dios. Por eso podemos salir
a la calle y trabajar y dejar nuestra familia en la casa? Porque confiamos en que Dios la va a guardar. Por eso podemos estar haciendo nuestros deberes, pues sabemos que Dios lo va a prosperar. Tenemos esperanza en Dios. Nuestra fortaleza está en Dios. He ahí la madurez cristiana. El apóstol Pablo, habiendo sido enseñado por Dios, también él tuvo que crecer, tuvo que aprender y pasar por el mismo proceso de madurez. Y Dios le entregó a tribulaciones a Pablo y a persecuciones, lo cual le guiaron a la madurez y a la confianza en el Señor. Él exhortó estando encarcelado en tribulación, Filipenses 4, versículo 4, diciendo, regocijaos en el Señor. Siempre os digo, otra vez, regocijaos. ¿Pero quién estaba escribiendo? Un preso. Un preso, diciéndome a mí que me goce en el Señor. Él debería estar lamentándose por su problema. Lo que pasa era que Pablo había aprendido el secreto del contentamiento cristiano. Estar contento con mucho, estar contento con nada. Él había aprendido, Dios lo había pasado por el proceso de madurez. ¿Cómo? Moviéndolo, entregándolo a la tribulación. Dios mismo lo guió a través de la tribulación, pero Dios estaba con él. Dios lo sostenía. Pablo tuvo que verse solo muchas veces y estar tranquilo sabiendo que Dios estaba ahí. Aunque no hubiera nadie más, ni al esposo, ni a los hijos, ni a los hermanos, ni siquiera al pastor, a nadie. Pero Pablo sabía que Dios estaba con él. A través del encarcelamiento, de la tribulación, él aprendió el gran secreto del contentamiento cristiano. Él aprendió a estar contento sabiendo que Dios estaba con él, que velaba por él, que tenía cuidado de él. Él confiaba completamente en el Señor y estaba contento. Estaba contento. ¿Cumpliendo con qué? Con su deber. ¿Y qué hizo Pablo mientras estaba preso? Predicó la palabra. ¿Recuerdan la carta de Judas, de Filemón? ¿Dónde se convirtió Filemón? En la cárcel con Pablo. Filemón no, Onésimo. ¿Dónde se convirtió Onésimo? En la cárcel con Pablo. ¿Dónde se convirtieron la casa del César, personas del César? Mientras Pablo estaba preso en Filipenses capítulo 4. Amados hermanos, es sorprendente ver a Pablo que dice en Filipenses 4:11, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a contentarme. ¿Y cómo tú vas a aprender a contentarte? Confiando tu vida a Dios. Dejando la pelea, dejando la lucha, dejando el tú querer ser la heroína para dejar a Dios siendo quien te salve, quien te dirija, quien te sustente, confiando en Él. Quiero señalarte cosas sobre la naturaleza del contentamiento. Ese contentamiento por el cual David dijo, en verdad que me he comportado y he acallado mi alma, y que el apóstol Pablo dijo, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, tiene estos elementos, estos elementos de su naturaleza. En primer lugar, el contentamiento no es una experiencia natural, sino espiritual. Lo primero que tenemos que aprender es que ese contentamiento del cual David dijo, en verdad que me he comportado y he calmado mi alma. En medio de mi tribulación y de mi angustia,
Le he dicho a mi alma, tranquila, confía en el Señor. Enfócate en el Señor. Confía en el Señor, descansa en el Señor. En medio de sus tribulaciones, Pablo pudo estar contento y seguir predicando la palabra. Y muchos fueron salvos. Amados hermanos, es una experiencia espiritual, no natural. Hay personas que por temperamento tienden a estar muy contentas, más contentas que otros. Su naturaleza de trasfondo le permite estar gozosa. Sin embargo, amados hermanos, el ser tranquilo no es estar contento. El estar tranquilo en una situación particular, porque él es tranquilo. Mira, ay, pero fulano sí es tranquilo. Él es un niño tranquilo. Esa no es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es el fruto del conocimiento de Dios y de saber que Dios cumplirá su palabra en su vida. Él tuvo que aprender otra clase de contentamiento que no tenía nada que ver con la forma en que lo criaron sus padres, ni con el ambiente que les rodeaba. Este contentamiento estaba basado en Dios. David había aprendido a depender de Dios. David y Pablo habían aprendido a estar contentos con lo que Dios le enviara. ¿Qué le envió Dios? Tortilla con queso. ¡Guay, pero qué bendición! ¡Qué fiesta! ¿Qué le envió Dios? Carne. Mucha comida. ¡Wow, qué bendición! Dios envió una cosa como la otra. Dios te ha concedido la bendición de andar a pie y no tener vehículo. Pues mire, amárrese el tenis temprano y salga temprano para que llegue temprano a su trabajo, porque fue Dios que se lo dio, ese caminar. Pero el Señor te ha dado un vehículo. ¡Wow, qué bendición! Dios nos enseña a través del proceso en que Él nos introduce a confiar en Él. Amados hermanos, este es el ejercicio que tenemos que estar haciendo. Tenemos que estar orando. Ayúdame en medio de mi problema a confiar en ti. Ayúdame en medio de mi tribulación a saber que tú estás allí conmigo. Este contentamiento está basado en Dios y dependía directamente de la provisión que de Dios venía. David convivió con su padre y sus hermanos en un ambiente favorable, posiblemente de gran estabilidad. Él gozaba de una vida tranquila en el campo, con abundancia, hasta que en su propia casa Dios lo ungió como rey de Israel. Samuel fue a la casa de David a llamar a David, decirle: venga muchacho, siendo un niño pequeño, y le echó aceite y le dijo: mire, tú eres el próximo rey de Israel. Así vivió David, tranquilo, con muchos hermanos mayores que lo protegían, con un padre llamado Isaí que velaba por su hijo. Sin embargo, Dios, que tenía un propósito con este hombre, vemos que más adelante le sometió a un proceso duro en formar su carácter. De un niño consentido, de un niño que todo lo tenía en la mano, a la madurez de un varón, de un hombre maduro, que llegaría a ser el rey de Israel. David no lo consiguió estando sentado en su casa. Él tenía que pasar por el proceso de madurez por el cual Dios lo iba a introducir. Y él tendría que, mire, guayarse los nudillos, guayarse la rodilla y confiar en Dios. Confiar en el Señor. Hasta que él llegara a ser un hombre maduro. Dios lo comenzó a pasar por un proceso difícil a David. Lo comenzó a pasar por un proceso duro para que este hombre estuviera listo
para ser el rey de Israel. El gran rey. Y yo le voy a decir una cosa, fue tan duro el proceso por el cual Dios lo pasó, que cuando este hombre llegó a la madurez espiritual, este hombre le dio a Israel 40 años de felicidad al pueblo de Dios. Y en 40 años se hizo un trabajo sorprendente. La mayor gloria que tuvo Israel lo tuvo en los días de David. Pero usted sabe cuánto le costó a David. En lágrimas, en sufrimiento, en tristeza. Pero Dios estaba con él. Dios lo enseñó a confiar en él. Dios lo pasó por momentos difíciles. Tuvo que durar huyendo años de Saúl, de su propio rey. Recordarán que David tuvo una gran batalla. Siempre los niños recuerdan a ese niño, a ese jovencito David que mató a un Goliat, ¿verdad? A un gigante. David peleó tanto con los filisteos que lo vencía en todo lugar, que solamente escuchar el nombre de David se llenaba de ira a los filisteos. Pero David estaba protegido del lado de Israel. Pero ¿qué sucedió con David cuando Dios cambió el corazón del mismo rey Saúl, su rey, y lo hizo su enemigo? David tenía del lado contrario los filisteos y en su propio país a su rey como enemigo. No tenía para dónde correr, ni para un lado ni para otro. Tenía que estar escondiéndose en las montañas, huyendo al desierto, amados hermanos. Así duró años y años David huyendo de los filisteos y huyendo de su rey. Años en la soledad, en cuevas, en desierto. De ser un jefe valiente del pueblo de Israel, pasó a ser un fugitivo, jefe de desafortunados y harapientos. Ese fue el camino hacia la madurez que Dios dispuso para David. Ese fue el camino de un bienestar completo a necesidad, a sol, a arena y a tribulación. Dios dispuso ese camino. Y el Salmo 131 nos enseña cómo ese niño David, el que mató a Goliat, ese muchachito buen mozo, pasó a ser un hombre maduro cuando Dios lo afligió. Cuando Dios hizo que su propio rey lo persiguiera. Y sus enemigos también lo persiguieran. ¿A dónde voy a ir? ¿Qué haré? ¿Y a dónde voy a tener esperanza? ¿Y ya sabe dónde David puso su cabeza? Su cara. Hacia Dios. No había esperanza en sus enemigos, no había esperanza en su rey. Y volteó su rostro hacia Dios. Queridos hermanos, tal vez Dios quiera hacer eso contigo. Y trae tanta tribulación por todos lados para que tú te canses de confiar en el hombre y aprendas de una vez y por todas a confiar solamente en él. Así le pasó al rey David, al jovencito David. Este cambio vino de crisis. Y el Salmo 131 nos enseña cómo ese hombre, ese niño tranquilo, comiendo sus 3 comidas calientes en el seno de su padre y de su madre, en un contexto de tranquilidad y cariño y de seguridad, pasó un momento de hambre, de necesidad y también de soledad, mucha soledad. ¿Y por qué Dios hizo eso? Para quitarle la leche espiritual a David, para quitarle la confianza de David de sus familiares y para que David comenzara a crecer confiando en Dios, mirando a Dios, alimentándose de la bondad y
y de la misericordia de Dios. Solamente de Dios. Hermano, ¿no se parece un poquitito al caso de Moisés? Creció como hijo de la hija de Faraón. Es decir, un sobrino, un nieto de Faraón. Y este hombre, Moisés, creció siendo un príncipe en Egipto. Pero luego Dios lo sacó de Egipto y le llevó al mismo desierto y allí duró un par de añitos. 40 años. Un par de añitos. 40 años en el desierto, Moisés. Y cuando él tuvo, mire, bien preparado. Es decir, él salió a los 40 y pasaron 40. Cuando tuvo 80, que estaba bien preparado en su fe, entonces fue que Dios lo usó. David pasó también por grandes tribulaciones. Y cuando él fue bien quemado por el sol, bien arrugado por las tribulaciones, y ahora confió solamente en el Señor y solamente buscaba el rostro de Dios. Ok, David, ahora tú estás tranquilo, ahora tú estás preparado, ahora te voy a usar y te voy a bendecir. Amados hermanos, en ese proceso posiblemente Dios te está metiendo en un proceso de tribulación, de necesidad, de angustia en tu matrimonio, de angustia con tus hijos, de angustia con la iglesia, de angustia por todos los lados, para que tú confíes solamente en Él, para que tú descanses solamente en Él. Deja tu confianza en el hombre y confía en el Señor. Descansa en el Señor y comienza a vivir como una verdadera hija de Dios, como un verdadero hijo de Dios, creyendo en Dios, aunque la vida duela. Aunque duela, aprende a contentarte, cualquiera que sea tu situación. Aprende a leer la Biblia cuando no quieras y cuando quieras, cuando llores y cuando rías. Aprende a orar en medio del hambre como en medio de la abundancia, en medio de la alegría como en medio de la tristeza. Aprende. Deja ya de estar con esas lagrimitas porque estás en un momento de debilidad. Aprende a orar y a confiar en el Señor. Deja ya de poner buchito y de poner bembita, porque las cosas no están saliendo como tú quieres. Confía en el Señor, descansa en el Señor, agarra su palabra y léela hasta que te la aprendas y hasta que la creas. Y no la suelte hasta que la creas. Amado hermano, eso es lo que Dios quiere para ti. Para que cuando venga lo que venga, tú estés tan fuerte como una roca, como un roble, duro, con tus raíces en el Señor y con tus músculos espirituales bien fuertes, con molleros espirituales. Chacho, mira, yo he levantado piedra, he aguantado tribulación y mi fe sigue firme en el Señor. He aprendido a comerme una tortilla como un gran manjar y estar contento. He guiado a mis hijos en medio de las situaciones más difíciles, como en medio de las situaciones suaves. He aprendido a estar con mi esposo y confiar y enseñar y ayudar a mi esposo y a mi esposa, cualquiera que sea mi situación. Son los niños que salen corriendo a las faldas de sus madres cuando están en problemas. Son los niños, mírenlo. Nosotros tenemos que aprender a correr hacia Dios, a confiar en Dios, a leer su palabra, a llenarnos de Él. Amado hermano, este cambio se convierte en una crisis. Y es verdad que es una crisis, porque estamos muy cómodos, muy contentos. Y ya papá y mamá salen corriendo. La niña. Por favor, ¿y cuándo va a llegar a madurar?
Se cae y todo el mundo sale, ¡ay, se cayó! A recogerla. No, 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 párese usted sola. Vaya, busque el Pepe. ¡Ay, no hay Pepe! Se acabó el Pepe. Vaso, a beber en vaso. Ya no hay Pepe. Y el niño va a entrar en una crisis emocional, va a llorar y va a pedir el Pepe, el bobo, ¿cómo se llama? El biberón. Exijo que aparezca el Pepe. Y usted va a ver que se va a tirar en el piso. Y usted mirándolo. ¿Ya terminaste? No hay Pepe. Hay vaso. Se acabó el Pepe. ¿Y dónde está el Pepe? O encima del zinc de la casa. Se acabó el Pepe. En el zafacón. Y va a llorar el niño. Hermano, nosotros también vamos a llorar. Cuando Dios nos mete en esas tribulaciones, en esos problemas, y parece que no salimos de una, mire. O parece que va todo muy bien. Va todo muy bien. Y ¡pum! Un problema. ¡Ay! Lo último que yo esperaba. Tan bien que estaba en mi vehículo y me lo chocaron. Tan bien que yo estaba. Y mira qué situación. Dios te está hablando. A través de la providencia que Él trae a tu vida. A través de la forma en que Él gobierna tu vida. Él te va a llevar de un proceso de niñez a un proceso de madurez. Y vamos a entrar en crisis, va a haber crisis. Sin embargo, nosotros, los creyentes, que hemos aprendido también que este es un proceso natural en la vida cristiana, tenemos que tomar a esas personas que están en esas crisis y decirle, mira lo que Dios dice. Y leerle el pasaje. Y leerle el pasaje. Y léelo tú también. Y confía en el Señor. Eso es lo que yo he aprendido. Tenemos que guiarlos a ellos hacia Dios. Ven, déjame guiarte. Ay, quédate conmigo. No. No te vas a quedar conmigo. Te voy a llevar a Dios. Tenemos que llevar a esas personas en sus crisis a Dios. Porque eso es lo que Dios quiere. Ustedes no han visto a personas que a mí me sorprenden algunos médicos. Porque en verdad tienen que hacer su trabajo. Y cuando una persona es operada, casi recién operada, le dicen, ya, párate de esa cama, párate de esa cama. Ya tiene que comenzar a caminar. Pero doctor, usted me operó ayer me operó. Sí, pero ya está bueno. Ya tienes que empezar a caminar. Es decir, tus órganos tienen que tomar su lugar. Ya tienes que comenzar a hacer ejercicio. Y es difícil dar esos primeros pasos. Es difícil comenzar. Pero el médico sabe que mientras más tarde empieces, más lento va a ser el proceso de recuperación. Más lento. Mientras más tarde empieces a hacer lo que Dios dice, más lento va a ser tu proceso de crecimiento espiritual. Mientras más tarde dures para perdonar a tus hijos que pecaron contra ti, a tu esposo que pecó contra ti, más lento va a ser tu proceso de sanidad. Porque Dios ha determinado que no haya conflicto entre nosotros, pero si lo hay, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Así tú lo sanas y te sanas a ti mismo. No es un proceso terapéutico, es un proceso bíblico. Dios quiere que tengamos paz con Él y con el prójimo. Y Él ha establecido medios. Si tú ves al hermano en necesidad y eres lento para soltar los bolsillos y ayudar al hermano, mire hermano, para su pan, mire para sus niños, mire para esto, va a ser más lento tu crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque no eres obediente. Necesitas creer, confiar en el Señor y obedecerle para que tu proceso de madurez siga en avance, para que seas liberado de tantas cosas que te impiden correr la carrera que tienes delante. Las crisis vendrán, sin embargo, uno de los resultados de estas crisis es que nos desprenden de la naturaleza
es de que nos desprenden de las cosas que nos impiden estar contentos. Nuestra alma necesita estar contenta, satisfecha solamente en Dios. Tú tienes que ir soltando todas las cosas. Ir soltando. Mire, yo estoy agarrado aquí de mi hermana Yami, porque esa mujer es una mujer de fe. Mi hermana, suelta a mi hermana Yami, confía en el Señor nada más. Y hay un proceso en el que Dios a veces nos trae conflicto entre los hermanos, para que confiemos solamente en Dios y obedezcamos. Y amemos al prójimo como a nosotros mismos. Queridos hermanos, habrán crisis en nuestras vidas. Y si tú estás en una crisis, Dios te está guiando a través de esa crisis, para que tú te apoyes en Él, para que tú aprendas a estar contenta, aprendas a estar contento, con abundancia, con necesidad, para que tú aprendas a vivir piadosamente, para que tú te agarres de Él y no de los hombres. Amado hermano, cuando te ha llegado una situación, una necesidad, ¿qué es lo que tú has hecho? ¿Qué tú has hecho? Lo primero que hice fue llamar a mis hijos. Mis hijos, vengan, tengo un problema. O hablar con Dios. Y llevar tu carga delante del Señor. Cuando tuviste un conflicto con alguna persona, ¿qué fue lo primero que hiciste? ¿Perdonarla u odiarla? ¿Qué fue lo primero que hiciste? Examina tu vida, amado hermano. Dios trae crisis a nuestras vidas para dejar esa niñez atrás y encaminarnos a un proceso de madurez espiritual. Vamos, hermanos, a terminar aquí. Que Dios nos conceda poder seguir creciendo en esta gracia del contentamiento cristiano, y que Dios nos permita confiar en Él. Joven que estás aquí, jovencito, mire usted que está mirando para otro lado, míreme aquí, a usted también, joven y adulto, yo creo que usted también pueda confiar en el Señor, estar contento en el Señor, pero para eso primero tienes que creer en Cristo. Primero tienes que confiar en Cristo como tu Salvador y Señor. Primero tienes que arrepentirte, clamar a Dios, ten misericordia de mí, y confesar tu incredulidad, tu falta de fe en Él. Confesar que tú no eres obediente a tus padres como deberías de serlo. Confesar que tú dices mentira. Confesar todos esos pecados que están allí calladitos, pero que te van a llevar al infierno eterno. Tienes que entender eso. Y tienes que arrepentirte de tu pecado y creer en Cristo. Clamar, orar. Señor, ten misericordia de mí. Señor, perdona mi pecado. Señor, yo reconozco que soy un mentiroso. Yo reconozco que le doy a los otros niños. Yo lo reconozco, Señor. Perdóname. Yo quiero que Cristo sea mi Salvador y Señor. Esto debe ser de corazón para el Señor. Cuando tú creas en Cristo, entonces podrás estar contento con lo que Él te dé en cualquier circunstancia. Ya sea unos zapatos de una paca o ya sea unos zapatos de una tienda buena. Ya sea un simple saludo o una simple bendición. Es decir, cualquier circunstancia. Pero yo quiero que tú entiendas, Cristo es la entrada para nuestra salvación y para nuestro contentamiento. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, bendícenos y ayúdanos a poder gozarnos en tu palabra. Guíanos por tu Espíritu y fortalécenos. Y danos la gracia de poder crecer a la estatura, a la imagen, a la plenitud de Cristo nuestro Señor. Ayúdanos, Señor, porque para esto, ¿quién puede hacerlo en sus propias fuerzas? Guíanos a Cristo. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén.